Bueno, quería presentaros hoy a Pedro Nonell, que es traductor al castellano de esa obra monumental de la tradición india que se llama el Bhagavad Gita, o Canto del Señor. Pedro es ingeniero, ha sido profesor y codirector de varios másteres en España, África y América, habla varios idiomas, practica yoga e incluso tiene un certificado de profesor de yoga que creo que nunca has ejercido como tal, ¿verdad? No. Bueno, desde hace años se dedica al estudio de los principales textos religiosos del mundo y está convencido que las enseñanzas de estos textos son universales, atemporales y válidas para cualquier persona de cualquier país o tradición. Pedro ha sido también durante muchos años un hombre de negocios y en 1995 fundó la Global Business School. A través de esta escuela de negocios se propuso facilitar el acceso a la educación superior en África y también desarrolló un modelo de ética global de negocios basada en los principios de la no violencia y de armonía entre religiones. Además, ha escrito varios libros de comercio exterior, uno de los cuales fue traducido nada menos que al chino. Sí, wow. Una experiencia curiosa. Increíble. Deciros también que es una persona tremendamente polifacética y que su otra gran pasión es la música. Es un enamorado de Tristán y Isolda de Wagner y está componiendo una obra basada en el Gita y en el gran maestro espiritual Sri Ramakrishna. Bueno, Pedro, te quería preguntar primero sobre el libro. Bueno, ha traducido el Gita y el libro El Yoga de la Sabiduría, en el Bhagavad Gita, que es donde ha hecho esta traducción de la que vamos a hablar hoy. Que quería preguntarle a Pedro, ¿por qué traducir ahora un libro tan traducido ya como el Gita? Difícil pregunta. Primero, agradecerte esta magnífica presentación. La pregunta es interesantísima y complicada de responder, intentaré sumarizar. Una pequeña reflexión sobre el hinduismo, que es un término que nos hemos inventado los occidentales porque ellos hablan del Sanatana Dharma, de la religión eterna. Quien mejor definió para mí lo que es el hinduismo fue Swami Vivekananda, que decía que era una tradición de sabiduría, de espiritual, que evolucionaba con el tiempo en función de los swamis y de los rishis. Y es aquí donde quería ir. No existe un Bhagavad Gita único. Pensar también que el hinduismo no tiene una figura fundadora y no tiene una autoridad central. Claro, no es como el cristianismo, ¿no? Lo que hablábamos, que no hay, con Jesús no hay una figura central, que fueron varios sabios que recogieron. Exacto, son estos swamis y los rishis primero, los swamis después, que nos habla Vivekananda, ¿no? Entonces, desde Sankara prácticamente se han ido haciendo, podemos ir más atrás, pero creo que Sankara es un punto importante. Hace siglos se han hecho interpretaciones, entonces existen tantos gitas como swamis han hecho sus interpretaciones, con lo cual es curioso. Entonces hay muchas versiones, hay unas muy complejas, hay unas muy accesibles, y esto es un punto que he tenido en cuenta y después lo comentamos si quieres. Y después yo creo que hay que tener en cuenta el objetivo del Bhagavad Gita, que es un Moksha Shastra, es un libro de liberación, de autoconocimiento. Sí. Yo entiendo, creo que mucha gente estará de acuerdo, que es un camino de autoconocimiento de Atman, de esa porción divina que tenemos ahí, y sobre todo nos indica diferentes caminos o yogas para unirnos con Dios, y ahí viene la respuesta a la pregunta que me decías. Entonces, básicamente hay tres, que serían, hay más, hay 18 capítulos del Gita, todos empiezan con yoga, sí. Pero tendríamos el karma. ¿Tres capítulos dices? Hay 18 capítulos en el Gita, sí. Y todos empiezan por el yoga de. Sí. Pero ahí básicamente se estructura en tres grandes grupos, que es el Karma Yoga, sí. Que es el yoga de la acción interesada, trabajar por el bien de la humanidad, y es el camino de purificación de la mente. Sí. Que es el que cogió Gandhi, digamos. Ese es el que basó Gandhi. Sí. Y luego existen las versiones más bhakti, más devocionales, sí. Y luego las más llanas o basadas en el conocimiento y la filosofía. Esos dos puntos son importantes, swamis y yogas, ¿no? Podríamos decir. Entonces, yo personalmente le he traducido la de Gandhi porque realmente creo que es la más asequible para la humanidad. Es una versión fácil, y el propio Gandhi en su introducción lo decía, sí. Que lo había escrito para las mujeres, para los descastados y para los que prácticamente no tenían formación para entender el Gita. Claro. O sea, bueno, te iba a preguntar luego esto, ¿por qué habías escogido? Porque claro, en tu traducción
lo que recoge son los comentarios de Gandhi y Sivananda. Entonces, lo que estabas diciendo, la versión de Gandhi es la más fácil, y la de Sivananda, ¿qué aporta? Sí, o sea, Sivananda hizo otra. Primero una pequeña paréntesis sobre Gandhi. Gandhi la escribió en Gujarati, cuando estaba en la cárcel. Que es una lengua un idioma de la Y su secretario personal durante 20 o 25 años, que era Masaev, sí, la tradujo al inglés y aparte aportó sus comentarios. Sí. Entonces yo le traducí la versión de Masaev de Gandhi. Sí. Y luego Sivananda, Swami Sivananda, que era médico y después fue Swami, una figura muy interesante, hizo también su propia interpretación. Yo no he traducido la interpretación, sino algunos de los comentarios de los versos, de los slokas de Sivananda y sobre este Gita, para que se entendiese mejor. Claro. Gandhi era muy parco en palabras, y se nota. Sí, muy bien. ¿Y qué actualidad piensas que tiene este libro? O sea, hay muchas traducciones, tú las has traducido, nos has dicho por qué lo has traducido, pero ¿qué actualidad en este momento en el que vivimos, en este siglo, con esta situación actual de guerra, cambio climático, un momento social en que estamos notando que hay un declive o un cambio generacional, un cambio muy fuerte de ideas? ¿Qué actualidad piensas que tiene el Bhagavad Gita en este momento? Bueno, yo creo que yo lo dividiría en dos grandes, una micro y una macro. A nivel micro ya hemos comentado que es un libro de autoconocimiento. Claro. Y el alma, si es infinita, es eterna, pues no cambia, y el Gita menos, ¿no? Sí. Entonces realmente es un camino, yo de todos los que he estudiado, realmente es el más directo, el más profundo, el más directo, el más abierto, el más, yo diría, más desarrollado quizás de los que hay, ¿no? Y luego a nivel macro, yo creo que hay varios aportes, yo creo, maravillosos. Uno es el ejemplo de Gandhi, que a veces nos olvidamos, pero en su introducción en el libro decía que la independencia pacífica de la India, que es el movimiento Ahimsa no violento más grande de la historia de la humanidad, es impresionante, sí. Sí, él dijo que lo había aprendido en base a las enseñanzas del Gita, ¿no? Y aparte lo curioso es que si te fijas, después de la independencia de India viene la independencia de las colonias anglófonas de África y Asia, y casi todas fueron pacíficas. Claro, porque tuvieron esa influencia también. Yo creo que hay una influencia de la enorme tradición de la no violencia. De la no violencia, y luego pensar que Gandhi estaba en contacto con Tolstoy, que está en el libro. Sí, estaba en contacto con Tolstoy. Con Tolstoy, que tiene un libro maravilloso, que es El reino de Dios está en vosotros, y mantenían una... Y luego es interesante ver cómo Gandhi ha influido pues, en Martin Luther King, en fin, en tantas figuras importantísimas que han perfilado. Entonces yo creo que el Gita, esta versión en concreto, desde un punto de vista, yo diría, geopolítico, de civilizaciones actuales, prácticamente ha perfilado lo que vemos en el mapa mundi hoy en día. Y eso es importante con un librito tan pequeño. Claro, estaba pensando ahora que estás diciendo esto, que qué pena que nuestros políticos de todo el mundo no hicieran estas lecturas tan interesantes. Yo creo que la mayoría no sé si lo entendería. Pero qué pena porque uno de los principios, perdón, es la veracidad. La veracidad. La setella desde... Claro, la veracidad, la no violencia, el no codiciar las cosas de los demás, pero esto nos llevaría a una sociedad idílica, que no tendríamos los conflictos que tenemos actualmente. La sociedad humana puede avanzar ahí por el tiempo y por eso estamos aquí, los que estamos divulgando estas cosas. Claro, yo creo que la intención es esta, divulgar cosas para que llegue al mayor número de gente posible. Incluso a lo mejor algún político que por casualidad se conecte y escuche que hay la posibilidad también esta. Yo estoy seguro que hay grandes políticos y en la pequeña política que están ahí, pero bueno, es un tema. Es complicado. Y otra de las cosas que yo creo que aporta el Gita, y para eso me tengo que centrar, que es uno de los capítulos del libro, que fue una figura para mí que es esencial para entender el hinduismo, porque el hinduismo, el Gita, en el siglo XIX experimenta una renovación absoluta bajo el imperio colonial, ¿no?, de inglés. Entonces surge una figura que para mí es central, que es Sri Ramakrishna Paramahansa, y nos enseñó dos cosas. Pensar que era un monje letrado, casi no sabía escribir, no escribió nada, pero era un hombre que decía que veía a Dios. Y de hecho Gandhi o Aurobindo lo consideraban como una encarnación de la divinidad, igual que Krishna, Buda o Jesús, ¿no? Es una figura desconocida en Occidente, pero nos enseñó dos cosas. Una que es fundamental y en Occidente tenemos que aprender, que es que la religión es realización.
no es, o sea, la iglesia, los libros, los ritos, son etapas infantiles, como decía él, pero el objetivo es la realización. La realización, el entender quiénes somos, qué es el ser humano y quiénes somos, y esa parte inmortal nuestra, que es lo que tú te referías antes, que es el Atman. Y eso es lo que se interpreta a partir, creo yo, de Ramakrishna, y es el gran aporte, uno de los grandes aportes que hace el Gita, porque el Gita es esto, ¿no? Ramakrishna no leía libros, él mismo lo decía, ¿no? Claro, solo leía uno que era el Gita, ¿no? Es una figura interesantísima. Y luego ese es uno de los grandes aportes que hizo, que la religión es realización, y ahí creo que el Gita es el libro más enfocado a eso, ¿no? A la autorrealización. Bueno, además que dice realización, pero también la palabra religión significa religar. Religión, también es unión, ¿no? Como es unión, religar es volver a ligar algo con otra cosa, o sea, lo inferior con lo superior, es volver a ligar, volver a entender quiénes somos, autorrealización, como dices pero tú. yo creo que en Occidente nos hemos olvidado de esto. Totalmente, sí. Y hemos puesto como algo malo la religión, tal como la entendemos, de ritos, dogmas y tal. Ramakrishna nos dijo, es que no es eso. No es eso, no, es que hay una mala interpretación de lo que es la religión, pero también pasa en el mundo oriental. O sea, el mundo oriental ahora actualmente es un mundo muy ritualista, y quien quiere conocerse a sí mismo, como conocerse a uno mismo y conocer el verdadero ser, nuestro verdadero ser, no es fácil, y necesita una vida también de disciplina y también de renuncia un poco. Pues no todo el mundo quiere hacerlo, es natural, no todo el mundo quiere hacerlo. Pues ese yo creo que es uno de los grandes aportes que hizo Ramakrishna, todo eso está explicado en el libro, hay un capítulo entero para ello. Y luego, para mí, que yo creo que es el motivo también por qué escribí este libro, que es el principio de armonía entre religiones que enunció Sri Ramakrishna, que no es nuevo. Además, fijaros en la evolución, en la génesis de la idea, ¿no? El Rigveda ya estaba, decía, la verdad es solo una, y los sabios, los rishis, la llaman de diferentes formas. No sé, 2000 y pico quizás antes de Cristo. Luego viene en el Gita, aparece, y lo recitaré de memoria porque a mí me encanta, y viene a decir, cuando la bondad desfallece, cuando la maldad aumenta, dice, yo me convierto en cuerpo para restablecer el Dharma que había en los principios, ¿no? Y eso estaba en el 600, bueno, nadie sabe muy bien cuándo se compiló el Gita por Vyasa, ¿no? Pero, y es Ramakrishna en el siglo XIX que experimentó durante unos, creo que eran 7 o 8 años, con el Islam, la vida sufí, y con el cristianismo, y al final llegó a la conclusión que el objetivo, que es algo que todos lo sabemos, es el mismo, pero lo comprobó y lo realizó. Claro. Y se enumeró el principio de armonía entre religiones, que yo creo es fundamental para el modelo de globalización que estamos hoy en día. Es muy necesario, porque hay un modelo de globalización que yo creo que no es un modelo de globalización de respeto y de entender, es un modelo que te dice, no, te tienes que asimilar a la cultura donde estás, pero ni entiendes tú la cultura, ni ellos entienden la cultura donde van. Entonces es muy complicado, o sea, no entendemos. Yo creo que la globalización está en la cultura y es peligrosa, y solo la espiritualidad creo que da herramientas a la persona para mantener sus raíces, ¿no? Y eso es el gran aporte. Porque en la espiritualidad no hay ningún problema. O sea, dos personas espirituales se entienden. Hay una cosa muy citada, una anécdota muy citada, que contaba uno de los grandes maestros, no recuerdo quién, que decía, mira, si en una habitación se reúnen los creadores de las grandes religiones, se abrazan. Pero si en la misma habitación se reúnen sus seguidores, se matan. Porque los seguidores no hemos conservado el espíritu de las tradiciones religiosas, desgraciadamente. Es al final lo que decía Ramakrishna, no son iglesias, que lo son, pero no es lo fundamental, lo fundamental es la religión, ¿no? Claro. Pero bueno, esos dos aportes yo creo que son fundamentales, que vienen del Gita, directamente del Gita, ¿no? Y luego, bueno, creo que también es importante decir que su heredero espiritual, Vivekananda, que fue quien introdujo el Gita en Occidente, es el que tradujo los Yoga Sutras de Patanjali, porque estaban olvidados en la historia, y es el que escribió unos ensayos maravillosos sobre Jnana Yoga, sobre Karma Yoga, que también los he traducido. Bueno, y el primero que fue a Estados Unidos, a la primera reunión de las religiones del mundo, del Parlamento de Religiones del Mundo, en 1890 y pico. Exacto. A comunicar la sabiduría de la India a Occidente. Exacto. Y qué casualidad que además se fue a Estados Unidos, que Estados Unidos actualmente, de todo el siglo pasado, ha tenido una gran influencia también en el mundo occidental, a través, pues bueno, incluso a través de Hollywood. O sea que realmente Vivekananda
cuando su maestro lo envió para allí, me parece que fue el maestro que no, lo envió, tuvo una visión él de que tenía que ir a Estados Unidos, ¿no? Sí. Pues dio en el clavo porque muchas cosas actualmente de espiritualidad oriental nos llegan de Estados Unidos, curiosamente, porque de la India pues, fueron a Estados Unidos y de Estados Unidos pues muchas cosas nos llegan a Europa. Pensar que el propio Vivekananda fundó, está explicado en el libro, fundó en Nueva York el primer centro Vedanta. Sí, maravilloso. Y hoy tenemos al maestro Swami Vivekananda, que creo que todos lo seguimos. Swami Sarvapriyananda, que todos lo seguimos, sí. Es una maravilla. Es maravilloso. Sí. Pero bueno, el influjo de Vivekananda por Ramakrishna lo tenemos ahí. Sí. Y en Occidente conocemos los Yoga Sutras, el Raja Yoga por él. Y creo que es un ejemplo porque de joven era agnóstico y pasó una fase llana, o de Karma Yogi, de Jnana Yogi, y acabó en una fase de Bhakti, ¿no? Es una figura muy interesante porque en Occidente nos hemos vuelto agnósticos, ateos, y al final como Ramakrishna, como Vivekananda, quizás podemos llegar a una fase más espiritual. Claro, está muy bien, a mí me gusta mucho la gente que pasa por una etapa agnóstica, porque también es necesario, claro, es necesario pasar por etapas también, y es necesario llegar a estos conocimientos no por el dogma, sino porque uno ha hecho como un entendimiento, una evolución interior que te hace llegar, o sea que tiene más mérito ser agnóstico y no llegar porque mamá, papá y tu sociedad te dicen que hay que ser eso, sino llegar por propia voluntad porque has entendido algo. Y si no has entendido no es necesario hacerlo tampoco, no tiene mérito. O sea que está muy bien. Bueno, es un muy buen ejemplo estas dos vidas. Y perdona, y eso es lo que nos actualiza el mensaje del Gita. Estudiar la vida de estos maestros, estos swamis, realmente es lo que nos hace entender cómo se aplica el Gita en la vida de uno. Claro, es muy importante. Pues mira, ahora, bueno, mirando el libro tuyo, que es fantástico, es que es muy interesante porque es un libro que es muy completo y encuentro que has hecho un gran trabajo. Y oye, te quería preguntar, se nota que es un trabajo hecho con mucho cariño, yo te quería preguntar a ti personalmente, ¿cómo te ha influido hacer esta traducción? Porque incluso has versificado también la obra de Gita. Sí. ¿Cómo te ha influido personalmente? ¿En qué te ha hecho cambiar? Bueno, yo creo que el Gita, como anécdota os diré que yo lo conocí por mi abuelo cuando era bien pequeño, ¿no? Y eso se quedó ahí. Pero es un libro, necesitas tiempo para asimilar las enseñanzas del Gita, son muy profundas. Y al final poco a poco te va moldeando tu vida, porque en realidad es lo que hace. Y a mí también el caso del Tao, sin renegar del taoísmo, ¿no? Que creo que es otra de las maravillas que tenemos, sin renegar en absoluto nuestra tradición cristiana, ¿no? Al revés, yo, por ejemplo, personalmente he entendido más el cristianismo a través de entender más el hinduismo. A mí también me pasa. Porque pasa eso también. Pero te influye la manera de ver la vida a nivel de negocios, ya bien lo has dicho. Esa visión de precios asequibles para los africanos viene de ahí, no viene de otro sitio. Y incluso el lema que tengo ahora en mi escuela de negocios es: el conocimiento lleva a la unidad y la ignorancia a la diversidad, que es una frase de Ramakrishna. Y el modelo de ética global está basado en las enseñanzas de Ramakrishna y la IMSA, ¿no? Entonces te marca, y a nivel profundo yo creo que te hace entender dónde estás y cuál es la relación tuya contigo mismo y sobre todo con el mundo. Si exploras y vas por la Via Jana, que es... también os diré que a mí me descubrí releyendo